Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Doctor, por favor, ¿por qué razones, explíqueme, por qué razones usted aspira a ser parte de la Corte Nacional de Justicia? Muchas gracias. Primero, un agradecimiento. Creo que el concurso es transparente y es fundamental conocer la aspiración de cada uno de nosotros que estamos postulando a la Corte Nacional. Primeramente, hacer justicia es un servicio público. Como servicio público, el más alto cargo que puede tener una persona que ha estudiado Derecho justamente es ser juez de la Corte Nacional contra la justicia ordinaria. La Corte Nacional de Justicia cumple 4 roles fundamentales. Y dentro de esos dice el artículo 184 de la Constitución, del Estatuto Constitucional. Nos dice, primero, conocer y resolver prácticamente los recursos de casación y revisión. Recursos de casación que generalmente en materias, por ejemplo, la civil, mercantil, en materias contencioso-tributaria, de la niñez y la adolescencia, y en el caso de la sala de lo laboral y social, tienen que calificar un recurso en esta nueva conformación de la Corte Nacional. Tienen que calificar un recurso de casación que es por escrito, en donde la ley de casación le brinda 15 días, 5 días a la persona para formar el recurso de casación. Pero nos hemos dado cuenta de que prácticamente el recurso de casación necesita de mayor desarrollo, de mayor formación, de mayor estructura en esas materias. Y en el nuevo Código Orgánico en materias no penales, de procesos no penales, lo que se está estructurando prácticamente es de que las partes tengan 15 días para elaborar ese recurso de casación. En otros países, en materia penal, el recurso de casación tiene que formulárselo en 30 días. 30 días, ¿por qué? Porque cada censura, cada ataque, cada objeción necesita prácticamente una estructura visible, viable, que sea oportuna para el juez de decisión de mérito. Actualmente yo cumplo las funciones de conjuez de la Corte Nacional. Mi aspiración es ser juez. ¿Es por qué? Porque en la decisión de mérito, nosotros servimos al ciudadano. Porque ya la casación ya no cumple solamente 2 fines. ¿Cuál es el nomofiláctico y el fin jurisprudencial? Ya no. Actualmente, nuevo panorama, para que no se pierda el instituto de la casación, lo que está diciendo es de que se cumple 3 roles. ¿Cuáles son? El nomofiláctico, es una trilogía, el nomofiláctico, la jurisprudencia y ahora el dique lógico. El dique lógico es el más importante a mi modo de ver, a pesar de todos tienen que confluir, como las manecillas del reloj, tienen que confluir a aspecto de qué, de hacer justicia. Este último fin, el dique lógico es eso, hacer justicia. Y a eso nos invitan todo el pueblo ecuatoriano. El desarrollo del summa causae que está en la Constitución, que no es otro, el buen vivir de los ciudadanos, desde las más altas cortes tienen que pronunciarse a través de sus fallos, a través primero de sus fallos. Por eso es conocer, dice la atribución de la Corte Nacional de Justicia es conocer los recursos de casación y revisión en esa materia, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, mi aspiración como juez es llegar a la Corte Nacional de Justicia justamente para aplicar los conceptos de lo que es justicia. No nos quedemos solamente en el fin homofiláctico y en el fin jurisprudencial. El segundo aspecto que habla la Constitución es de que crear líneas y precedentes jurisprudenciales. Nosotros conocemos que la antigua Corte Nacional de Justicia tenía 3 salas especializadas en lo civil, por ejemplo. De las 3 salas especializadas, mientras la sala primera decía de que cabe o no cabe de pronto el recurso de casación, por ejemplo, en el juicio de amparo posesorio, la otra sala decía que no cabe el recurso de casación en esas materias.
Mientras la una sala decía que sí es un juicio de conocimiento, la otra decía que esas sentencias dictadas en esos juicios es precarias porque solo lo que tienen en fin es establecer un hecho. Porque puede discutirse el derecho en otro juicio como puede ser el juicio de reivindicación. Entonces, frente a esa dubitativa, entre las salas de la antigua Corte, hoy nace una nueva postura, en donde la Corte Nacional de Justicia, tanto la Constitución de la República como el Código Orgánico de la Función Judicial nos dice que la Corte está conformada ¿por qué? Por 21 jueces y 21 conjueces. Los conjueces, dicho sea de paso, los conjueces tienen la función de calificar que el recurso cumpla las formalidades legales, pero el juez de mérito, el juez de decisión, él tiene la obligación justamente de establecer esas sentencias y esos fines jurisprudenciales. A través de los fallos que hemos realizado y hemos aportado en algo en este momento, justamente son en los juicios de amparo posesorio, en los juicios de expropiación, en donde ya hay fallos jurisprudenciales de la Sala Civil Mercantil. Entonces, el apoyo debe seguir adelante a través, por ejemplo, de los juicios de mediación y arbitraje. Es que la Constitución nos establece varios mecanismos de solución de conflictos y entre esos está la mediación y el arbitraje. Por eso, mi aspiración a llegar a la Corte es justamente conociendo de que la Constitución en su parte dogmática tiene derechos, principios, hay que desarrollarlos, porque muchas veces el legislador, y esa es la segunda atribución que tiene la Corte Nacional de Justicia, es crear esos precedentes jurisprudenciales. ¿Por qué los crea? Porque la norma muchas veces, realizada por el legislador, como lo dice Javier Jaramillo Tamayo en su obra que dice Manual de Hermenéutica Jurídica, una norma puede ser oscura, una norma no puede ser clara. Debido a la elongación de la norma hay que restringirla, debido a la restricción de la norma hay que elongarla, con el efecto de que, para que esto sirva, estos precedentes jurisprudenciales sirvan para los jueces de primero y segundo nivel. Solamente así, solamente de esa manera se conseguirá en nuestro país seguridad jurídica. Varias cortes a nivel de Latinoamérica se han pronunciado respecto de los fallos de triple reiteración, que son muy loables, pero nuestra Corte Suprema hasta el día de hoy, por ejemplo, no se pronuncia. ¿Qué pasa, por ejemplo, respecto de la simulación de los contratos? Simulación de los contratos por la teoría monista o por la teoría dualista. ¿Cuál de las dos teorías debe adoptar? En nuestro país debemos definirnos, no puede ser ni blanco ni negro, tiene que definirse para que el justiciable, la persona que busca, que accede a la justicia, busque ese fin, que es hacer justicia. Y los jueces estamos en la obligación precisamente de darles eso, pero con el desarrollo de los principios que están y las garantías que están en la Constitución. Estamos al advenimiento, ad portas, del código que entra en vigencia, el Código Orgánico Penal Integral. Tanto en la Constitución como en las leyes que se desarrollan, establecen una serie de derechos y garantías para el procesado. Y entonces el juez, en este momento, de acuerdo con esta normativa, que es muy loable, es de las mejores, yo diría, del mundo, la Constitución, el juez ya no solamente es un juez que va a ser aplicador, mero aplicador de la ley, no, ahora le obligan al juez a que cree derecho, y crear derecho está en la normativa, le dice el número 5 del artículo 11, dice, en materia de derechos y justicia se aplicará la norma en la interpretación que más favorezca a su efectiva vigencia, en donde los derechos humanos y toda la aplicación de los derechos humanos ingresan a ser parte del bloque de constitucionalidad, y así lo dice el artículo 417 de la Constitución, dice que hay que aplicar de manera progresiva los derechos humanos, de manera progresiva, y tendrán, son de cláusula abierta. ¿Y por qué esta palabra de cláusula abierta? Porque a través del desarrollo de los derechos a nivel internacional también van ingresando, y esos derechos que se van consiguiendo en cada una de las sentencias tienen que ser aplicados, no de otra manera se pondrá en vigencia la Constitución. La cuarta atribución que extrae dice que en casos de fuero la Corte Nacional de Justicia tiene que tramitarlos, sustanciarlos y prácticamente dar una sentencia. En la justicia ordinaria, la máxima expresión de justicia
tiene que darse a través de este caso de fuero. Y finalmente dice las que demás que establezca la ley, y en ese caso estamos hablando de que el Pleno de la Corte Nacional debe ser el órgano, como órgano de la Corte Nacional de Justicia, tiene que encaminar justamente a ese quehacer para que los operadores de justicia de menor jerarquía justamente vayan en pos de estas garantías y de estos derechos. Yo cumplí las funciones, cuando salí de la universidad, cumplí las funciones primeramente de secretario de la Comisión de Discapacidades del Congreso Nacional. Cuando cumplí aquellas funciones en el país, estaban calificadas 84 personas a nivel nacional como personas con discapacidad. Sin embargo, había por accidentes de tránsito, recuerdo tanto, en un periódico de la ciudad de aquí de Quito, salía de que hay 324,000 personas con discapacidad. Y resulta curioso y anecdótico, en la casa donde se hacían las leyes, en donde se creó la ley 180 que era para personas con discapacidad, no existía una rampa para las personas con discapacidad. Eso no pasa ahora. Por fortuna, gracias a esa ley y otras políticas públicas que se ha dado en la actualidad con el desarrollo justamente de esta Constitución, es que se ha permitido. A mí me gustaría que se ponga, por ejemplo, nuevamente en vigencia la Carta de Quito, que decía que en todos los lugares de acceso público o privado debe haber las rampas y los accesos adecuados para las personas con discapacidad, porque de otra manera les miraríamos como que si fuera el holocausto. Estas personas con discapacidad también son personas. Y gracias a eso pudimos lograr algunas cosas importantes a través de la Comisión de Discapacidades del Congreso Nacional. Posteriormente pasé a formar parte era director jurídico del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP. El CONSEP como institución era un organismo depositario de los bienes incautados a personas que habían delinquido, si cabe decirlo de alguna manera, o eran presuntos infractores de la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En esa ley, lo que se decía que el CONSEP es una institución, es un depositario. Y como depositario le corresponde a la administración. Una vez que los bienes eran incautados y posiblemente comisados en una sentencia en materia penal, de pronto esos bienes iban a ser administrados por el CONSEP. Administración que comprendía la custodia, la vigilancia de ese bien y posteriormente, cuando el juez disponía la devolución, había que entregar ese bien a las personas prácticamente que eran perjudicadas. ¿Qué es lo que hicimos en aquel momento? No había actas entre la policía y el CONSEP. Habíamos que conciliar esas actas para determinar cuántos bienes habían sido incautados y cuántos bienes. Esas actas hicimos en aquel momento, porque cuando llegamos a esta institución justamente no había esa prerrogativa. Lo que decía la ley fundamentalmente es de que esos bienes que habían sido, podían ser, en el caso de los bienes, sobre todo en el caso de los bienes muebles, esos tenían que ser vendidos a través de un reglamento, y hicimos varias subastas para vender esos vehículos, para que no se pierda, no se deprecie el precio. Y si dicho valor o el dicho vehículo sea devuelto por las autoridades competentes, en este caso por el juez penal, se entregaba el bien si se montaba en los patios, caso contrario se entregaba el valor que era del remate. Pero en caso de que el juez disponía el comiso, había que disponer el comiso. Y eso es a través de la Comisión en Viena, dice de que todos los bienes, objetos, réditos que haya servido para el delito, para la comisión del delito, esos bienes tenían que ser en primera parte incautados y posteriormente tenían que ser comisados, con la confiscación por parte del Estado y después realizar la venta. Eso cuando estuvimos en el Consejo. Posteriormente pasé a la unidad, fui fiscal de la unidad de delitos flagrantes. Estuve 2 años prácticamente en la fiscalía, en diferentes unidades, 5 años. Fue muy importante pasar, por ejemplo, por la unidad de flagrantes, una unidad difícil, donde en algún momento diariamente hicimos 18 audiencias diarias. Es que la flagrancia, flagrar significa arder,
prácticamente donde se los encontraba a las personas con los bienes, y como decimos en el argot popular, con las manos en la masa, esas personas iban prácticamente a la unidad de flagrancia. Esa unidad de flagrancia se encargaba de tramitar, procesar a esa persona. Actualmente, el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, nos establece un mecanismo muy importante, que es el procedimiento directo para procesar a una persona de esa manera. Ese procedimiento directo es aplicable, por ejemplo, a los delitos flagrantes, donde tenemos todo, y prácticamente se procesa, y en una sola etapa, en un procedimiento que concentra la etapa de instrucción, la etapa intermedia y prácticamente la etapa de juicio, se procesa, dando celeridad al proceso y logrando el mecanismo que es justicia, donde a la víctima se le reconoce verdad, justicia, reparación. Verdad, justicia, reparación. Como dice Juan Carlos Hitters, el argentino dice cuando habla del derecho internacional de los derechos humanos, la verdad está en dos dimensiones, la verdad individual y la verdad colectiva. ¿Quién no quiere saber? ¿Cómo no quisieran saber los hermanos Restrepo, los padres de los hermanos Restrepo, dónde están sus hijos? Toda la sociedad ecuatoriana necesitamos saber dónde están los hermanos Restrepo. Y de ahí que el presidente dado un empuje muy importante a este aspecto. Y creo que está en esa línea se dirige la Constitución sobre el tema del summa causa. Una vez que pasé de la Fiscalía actualmente cumplo las funciones de conjuez de la Corte Nacional, y hemos hecho algunos pronunciamientos respecto, por ejemplo, del laudo arbitral, en donde el laudo arbitral lo que nos indica es prácticamente de que no hay apelación. Su tiempo ha concluido, pero sin embargo me gustaría que usted muy puntualmente me indique qué fortalezas usted encuentra en la actual administración de justicia, qué debilidades usted encuentra en la actual administración de justicia, qué haría para potencializar esas fortalezas y qué haría para cambiar esa debilidad en fortaleza. Ya. Bueno, de las fortalezas que está, yo creo que lo he mencionado en breves rasgos, pero me gustaría incidir en aquello. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia prácticamente redactó la nueva normativa, el Código de Procedimientos en materias no penales, y eso es una función loable, pero sin embargo ahí en esos artículos se establecen situaciones como, por ejemplo, de que el recurso de casación debe tener algunas, se sigue manteniendo, por ejemplo, 5 causales. Yo he asistido a algunos seminarios, hemos dado capacitación y resulta de que no es necesario esas causales. Entonces, por ejemplo, a través del pleno podríamos lograr que se hagan proyectos de resolución en materia de justicia, ¿no? Por supuesto, en materia de justicia, con el fin de que vayan al Congreso Nacional a fin de agilitar más los procesos, porque sí se lo ha hecho, pero actualmente lo que veo de falencias en la administración de justicia es el retardo. ¿Cómo puede ser posible de que un juicio esté 11 años y a los 11 años le digan a usted se declare el abandono del proceso? A los 11 años, cuando eso se pudo evitar posiblemente a los 10 días. Entonces, esas ideas de marcarlas en la Corte Nacional, de decirle, mire, no puede ser posible que 4 o 5 años para la primera instancia, que otros 4 o 5 años para la segunda, y cuando llega a la Corte Nacional, prácticamente estamos para decirle de que el proceso es nulo, para que comience otra vez. Entonces, yo sí creo de que máximo, el juez en la primera instancia debe decirle a usted, señor, aquí hay una nulidad porque no está demandando a la persona que debe, aquí hay una ilegitimidad de personería, por ejemplo, o hay falta de competencia del juez, por ejemplo, pero no puede esperarse 11 años para administrar justicia. El principio de celeridad que está en el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 20, a eso tenemos que, el principio de lealtad procesal. ¿Cómo puede ser posible de que ha cambiado mucho, que exista todavía juicios ejecutivos en la Corte que hayan sido admitidos a trámite, cuando esos son juicios de ejecución? Entonces las personas deben entrar. Esos mecanismos se los puede hacer a través del Pleno, pero el Pleno debe ser el organismo, si cabe, pujante para coadyuvar justamente en el desarrollo de la Constitución y de porque hay cosas que no merecen de pronto ser tratadas en la Corte Nacional.
de pronto establecer unas cuantías para determinados juicios, de pronto hacerlo a través, esos mecanismos darán resultados, yo creo que hace hacer. Y esas debilidades, las fortalezas que tiene actualmente la Corte, es haber dado, por ejemplo, fallos jurisprudenciales, reitero, fallos jurisprudenciales en los juicios de amparo posesorio y en el juicio de expropiación. Eso permite decirle, señor, esto no es juicio de conocimiento, aquí no hay es el jus decide, el juez no declara derecho, aquí el juez ejecuta el derecho, o a veces la sentencia prácticamente es final pero no definitiva. Pone fin a la cosa formal pero no a la cosa sustancial. Lo que busca la justicia es la materialidad. O sea, ¿cómo puede ser posible que haya jueces de que se sustraigan de no comparecer de pronto a una audiencia? Eso es imposible. Muchas gracias. Muchísimas gracias.